Hola estudiantes de Edubani, bueno, hemos llegado al final de nuestro diplomado, hemos hecho un recorrido pues por muchos aspectos, espero que todos los elementos que hemos ido recibiendo a lo largo de este encuentro con la espiritualidad, pero también con nuestras fuentes, pues nos hayan enriquecido, que nos ayuden en lo posible a tener estas herramientas a la mano y así ser mejores maestros. En muchos momentos, cuando pensaban quizás elegir una opción para fortalecer su trabajo como docentes, pues era precisamente eso, llenarse, apegarse de ciertos elementos que les pudieran servir para la formación y el trabajo que están realizando, un trabajo específico, maravilloso, porque realmente tenemos en nuestras manos una gran riqueza. Entonces, pues hoy hemos llegado a la etapa final, que es la elaboración de un proyecto. Aquí quiero que no se me vayan a preocupar, no se vayan a estresar, porque realmente lo que quiero es que tengamos muy claro los elementos que se deben tener en cuenta cuando se hace la elaboración de un proyecto de formación, un proyecto de educación religiosa escolar. A veces en nuestras instituciones, en nuestros colegios, nos solicitan, bueno, profe, tenemos que elaborar el proyecto del colegio, entonces vamos a ver el plan de asignatura y entonces nos empiezan a pedir una cantidad de elementos y es bueno que nosotros tengamos claro qué debe contener. O sea, cuáles son los elementos básicos, esos que no podemos decir que se pueden obviar, sino por el contrario, son aquellos que deben estar siempre en ese proyecto y que son los que van dándole forma, son como un poquito, podríamos decir así, como la armazón de nuestra proyección, porque ya cuando llegamos a la clase como tal, todo eso debe estar fundamentado y no podemos olvidarnos pues de tantos detalles que son indispensables. No son solamente requisitos de ley, si bien la ley los exige, debemos tener muy presente que tienen una razón de ser. Entonces, por esa razón, quiero que empecemos a pensar en lo siguiente. ¿Por qué un proyecto? Bueno, en especial la gente de cierta edad, porque a los chicos les es más fácil soñar, pensar en los proyectos, tiene problemas para cambiar lo que venía realizando y a veces nos damos cuenta también con compañeros docentes, algunos llevan muchos años en esta tarea y dicen, pues si por tantos años me ha funcionado esto, voy a continuar con esto, porque tengo que cambiar, porque tengo que repensar las cosas y nos cuesta mucho. Entonces, a los adultos nos cuesta plantearnos esa posición de cambiar los propósitos y nos resistimos. Pero pues también tenemos que darnos cuenta que para poder lograr realmente ambientes de paz, de tolerancia, de altruismo, de cooperación, se requiere empezar pues evaluando nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones. Y pues una de las decisiones fundamentales que tenemos es cómo vamos a formular ese proyecto, hacia dónde vamos con nuestro proyecto de la asignatura de educación religiosa escolar. Bueno, este cuadrito es todo lo que vamos a ver en esta lección, pero es también todo lo que ustedes van a hacer como tarea de esta lección. Entonces pongan mucha atención. Encontramos que vamos a hacer un proceso vertical y un proceso horizontal. Entonces en el proceso vertical vamos a ir del método a la acción y luego también a la misión. Entonces no solamente es pasar desde aquello que es conceptualmente claro, que es necesario, sino que también nos va a llevar al actuar, cómo eso que yo conceptualmente he aprendido y que sé que es necesario, cómo lo voy a llevar al aula. Y además que no solamente sea como voy a aportarles contenidos a mis estudiantes, sino que eso también debe impulsarme a mí y a ellos hacia una misión. Eso pues debe tener un resultado y para ello debemos tener en cuenta pues los componentes del proyecto curricular del área. Ojo que estos son elementos fundamentales, los elementos o los componentes del proyecto curricular del área. Y también pues es necesario tener en cuenta algunas preguntas orientadoras porque nos van a clarificar ciertos aspectos.
Cuando de pronto decimos, bueno, esto no es lo mismo que lo anterior, a ver, ¿de qué me estoy refiriendo? Las preguntas orientadoras precisamente van a ser eso, una brújula en el camino para poder reconocer hacia dónde vamos. Y por último, pues debemos tener unos referentes, porque pues no es solamente lo que a mí se me ocurrió, porque a mí me pareció, sino porque hay unos referentes teóricos que nos van a orientar, nos van a guiar y nos van a decir hacia dónde vamos. Bueno, entonces, lo primero, debemos hacer una perspectiva de la acción, es decir, un diagnóstico de la realidad. Para ello, desde los componentes del proyecto, pues debemos pensar en una función social. ¿Cuál es el diagnóstico de la realidad? Una justificación y un marco normativo, que es la percepción del área y de los agentes del área. Es decir, todos los miembros del área deben aportar. No solamente es porque fue una decisión del jefe de área o porque fue una decisión de rectoría, sino que debe ser un trabajo mancomunado, de común acuerdo. Bueno, también en esta parte pues vamos a pensar en unas preguntas orientadoras. ¿Cuáles serían esas preguntas orientadoras? ¿Qué está pasando históricamente en nuestro colegio con relación a nuestra área de educación religiosa escolar? ¿Cuáles son las circunstancias o estructuras que permiten o impiden acciones humanizantes? Es una pregunta muy interesante, por cierto. ¿Qué circunstancias nos detienen o cuáles nos impulsan? Y también cómo percibimos a los sujetos de la acción, es decir, nosotros como docentes, cómo percibimos a nuestros estudiantes y cuáles son los intereses de esas acciones. ¿Qué es la motivación que hay de fondo cuando yo actúo? ¿Qué es la motivación que hay de fondo en mi clase? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero llegar a conseguir con esto? ¿Hacia dónde quiero conducir a mis estudiantes? ¿Quiero que vayan más allá por iniciativa propia o sea solamente la mera tarea para poder pues cumplir con aquello que me exigen y recibir una nota? Y bueno, por último, en el referente pues sería tener el contexto del modelo pedagógico propio de nuestro colegio. Recuerden que este no es igual para todos, es algo propio de la institución y también es muy importante tener en cuenta, si ustedes están en colegios certificados, muy seguramente lo tendrán, los resultados de la evaluación institucional y del área. ¿Cómo nos están percibiendo los miembros del colegio? ¿Cómo nos están percibiendo los estudiantes, los padres de familia? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué piden al colegio también de nuestra área? Todo eso. Bueno, para un punto número 2, que es la analítica de la acción. Recuerden que primero era en perspectiva, hacia dónde voy desde una visión de relectura y ahora es una analítica. Entonces hay que empezar a formular, por ejemplo, una hipótesis de acción liberadora y entonces es prácticamente tomar un horizonte para nuestro proyecto curricular y darle un sentido histórico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué? En el enfoque pues debemos tomar una fuente epistemológica del área. Es muy importante que aquí cada uno de los del área esté de acuerdo, que busquen esa fuente epistemológica, que sea realmente aquello que nos orienta y que también nos permita articular los saberes del área pues desde una didáctica específica. ¿Cómo es la forma en que nosotros en este colegio en específico enseñamos la educación religiosa escolar? Entonces, algunas preguntas orientadoras. ¿Qué tipo de saber caracteriza al área? ¿Cuáles son los ejes articuladores del área? ¿Cuáles son los modos más adecuados y específicos para la comunicabilidad de la disciplina? Es decir, la didáctica particular del área. Todas estas preguntas debemos responderlas, porque a veces se deja como en entredicho. A veces por buena fe confiamos y decimos, sí, es que yo sé que los docentes de mi colegio lo hacen muy bien, pero ellos tienen claro cómo y por qué lo hacen. Se podrían poner a reflexionar sobre estas preguntas y podrían darle respuesta a todas ellas. Si alguno dice, no soy capaz de hacerlo, querido compañero, tenemos que hacerlo, es una tarea. Por eso esta última parte es quizás la más densa, pero es una de las que más les va a aportar en su trabajo. Bueno,
Entonces en los referentes debemos empezar a buscar las mediaciones sociales, culturales, pedagógicas, disciplinares de análisis de realidad. En este momento también tenemos que contemplar aquí los estándares y lineamientos curriculares, cuál es nuestro modelo pedagógico, cuáles son los objetivos de formación que nos planteamos, cuál es el enfoque del proyecto y también en el proyecto específico del área hacia dónde queremos ir. Si es hacia un trascender, si es un mero conocimiento, cómo nos vamos ubicando. Bueno, entonces aquí deberíamos entonces empezar a formular los enfoques que debemos darle a nuestro proyecto. Entre ellos, pues el primer enfoque sería la fuente psicológica del currículo. Aquí la pregunta orientadora es ¿qué aportan los enfoques del modelo al horizonte y ejecución del proyecto? En los PEI de nuestros colegios generalmente ya tenemos esos pensadores y decimos, nos sentimos que tenemos sintonía con las siguientes corrientes psicológicas. Pues bien, eso no puede ir desligado de nosotros. Nosotros hacemos parte de un colegio y si decimos que nos sentimos identificados con el colegio, pues como también sentimos que esas líneas de acción, esos pensamientos que nos ofrecen los pensadores desde el área psicológica, como eso también está enlazado con nosotros en el área de religión. Entonces, fundamental, por favor, vamos a ir a buscar nuestro PEI del colegio y vamos a buscar cuáles son esos pensadores. Son fundamentales porque de pronto está allí la dicotomía, está ahí la dificultad por la que no nos sentimos tan a gusto y nos cuesta ese trabajo. Bueno, en la fuente pedagógica pues se requiere también pensar cuál es el modelo pedagógico de nuestro colegio y entonces generalmente va a tener relación con ¿qué? Con el Evangelio, por supuesto. Si pertenece el colegio a una congregación religiosa, pues va a tener también ahí muy claro las pinceladas del carisma y hacia dónde nos queremos también proyectar desde esa proyección carismática y fundacional, porque pues tiene claro que cuando pertenecemos a un colegio católico confesional, generalmente nos identificamos con alguno de nuestros santos, a veces nuestros santos fundadores, a veces tenemos santos patronos y como ellos también nos están dando ideas pinceladas de lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Bueno, en el enfoque de capacidades y valores, pues entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capacidad curricular del área? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo nos visualizamos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué valores y actitudes prioriza el área? ¿Y cuáles son las hipótesis de una acción liberadora del área? En el enfoque sobre los criterios para la organización de contenidos, tenemos que preguntarnos qué criterios asume el área para organizar los contenidos curriculares, conceptuales, procedimentales para una formación humana y cristiana que sea efectiva. No que solamente, ay, es que estoy cumpliendo con este texto, me pareció genial y entonces con los niños lo estamos siguiendo y ya cumplí porque como acabé todos los temas, las unidades. Sí, qué bueno, magnífico que usted haya podido terminar con todas esas unidades, pero eso realmente tiene un trasfondo. Nos estamos haciendo estas preguntas: ¿por qué seleccionamos estos temas? ¿Por qué los seguimos? Esto realmente corresponde con los lineamientos, con los estándares, esto hacia dónde va y por qué lo hacemos. Y bueno, ¿para qué? Para llegar a un tercer momento que sería la planificación de la acción, es decir, vamos a buscar un resultado, porque no podemos quedarnos en algo etéreo, algo que no tenga sentido, sino que por el contrario debemos buscar un modelo operativo con líneas y planes de acción y debemos hacer unos propósitos. Entonces aquí tenemos que hacernos preguntas como ¿cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los objetivos específicos del área? ¿Qué resultados de aprendizaje espera el área de los estudiantes? Y entonces aquí tenemos que como ir retomando todos los elementos
que nos aporta nuestro PEI del colegio. Entonces, por ejemplo, si hay un cuadro de modelo integrado, si hay un plan de formación, si hay proyectos para la formación integral, si tenemos nuestras mallas curriculares, pautas para el diseño de las unidades didácticas, si tenemos un cronograma institucional, todo eso entra en juego. Y pues en este momento del año muy seguramente muchos de ustedes están finalizando lo que es en calendario A, en nuestro año lectivo, pero ya tenemos que estarnos también visualizando y proyectándonos al año siguiente. Pues es el momento de revisar en el área y ojalá si alguno de ustedes pues tiene la potestad o la iniciativa de compartirlo en el área, sería muy bueno que revisáramos si tenemos claros todos estos elementos. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la asignación del trabajo? Después de retomar los contenidos de esta presentación y también de un documento que les envío como lectura sugerida, vamos a formular las primeras etapas de un proyecto curricular del área. Es decir, ustedes no me tienen que hacer la elaboración ya de todos los planes de asignatura de 1º a 11, no, es el plan curricular, todo lo que le da sentido a nuestra área. Y son todos esos elementos que yo les fui enumerando y les fui un poquito explicando a través del cuadro anterior. No se sientan pues preocupados porque va a ser un trabajo súper dispendioso. Sé que en este momento no necesito la rigurosidad de que sea, no sé, 80 páginas, 100 páginas, no, nada de eso. Por el contrario, quiero que ustedes a cada uno de esos enunciados puedan definirlos. Si tienen algunos elementos ya dados en su colegio, pues perfecto, pueden ir, buscarlos, copiarlos y traerlos acá, pero es como el ir haciendo la recopilación de todos los elementos que necesitamos para hacer un correcto proyecto curricular del área. ¿Listo? Entonces, pues muy seguramente vendrán preguntas, estaré dispuesta a escucharlos. Si tienen inquietudes, escríbanme, comuníquense a través del WhatsApp, o que sería lo más práctico y sería más rápido. Si no, pues perfectamente pueden hacerlo a través del chat de Edumani o a través de correo electrónico. Por favor, lean muy atentamente la lectura sugerida porque es fundamental para esta lección. Y bueno, estudiantes, ha sido un gusto. Esperamos nuevamente tenerlos en otras oportunidades, otras ofertas de formación que tenemos en Edumani. Y bueno, que todo sea éxitos y bendiciones para ustedes de ahora en adelante y en su labor como docentes de educación religiosa escolar. Después de esta lección, de que hagan este envío de la última actividad, pues van a enviarnos también un video de evaluación. Los esperamos y queremos verlos también con nosotros y que compartan cuál ha sido su experiencia. Que Dios los bendiga y bueno, seguimos en contacto. Chao, chao.